sidero ten un carácter simbólico enorme, non? Por a súa procedencia histórica, digamos, porque sexa por unha vía, ou sexa por a outra, a verdade é que a historia que ten é preciosa e creo que sitúa a Coruña tamén no mapa. É unha árbore fantástica e que é un orgullo para a Coruña poder ter esta maravilla. Casi 20.000 kilómetros separan a este imponente árbol de su hogar original, Nueva Zelanda. No obstante, los 200 años que se calculan que lleva siendo vecino de la ciudad herculina lo convierten ya en un coruñés ilustre. Tanto que se ha convertido en símbolo de la ciudad, aunque muchos no lo sepan. Preguntando a ver si sabéis lo que es un metrosidero. ¿Un? Metrosidero. No. Metrosidero. En este momento, Non, ni idea. no. Un metrosidero é unha planta. Se no caixo dun jardinero, se non maldito xo se vía, me sona a droga ou algo deso. Eso debe de vir de Afganistán ou de algún lado. Sí, hombre, es un árbol, coño. Tú lo tienes ahí. Además, el primero es ahí, ¿ves? Dentro de la Policía Municipal. Ni idea. Pero ese é un árbore que ven de Nova Zelanda, que lle chaman Nova Zelanda, o común é o maori árbol de Navidad, porque alá a Navidad é no mes de xuño, que é cando florece, por eso chamalle o árbol de Navidad maori. Pero como sabe usted tanto, 2 metros? Porque vivín ali. No, bueno, tuve alá. Non vivín ali, vivía en Xapón, pero iba moito a Nova Zelanda. Cómo llegó hasta aquí no se sabe a ciencia cierta, aunque hay varias hipótesis sobre el cómo de tan largo viaje. Hai unha teoría que di que este metrosidero foi plantado por mariñeiros ingleses que viñan das súas viaxes así transoceánicas, facían aquí escala para mercar xabrón e mercar unha serie de cousas e que o trouxeron de Nueva Zelanda. Cando Cook chega ás illas de Nova Zelanda, ali no século XVIII, leva 2 botánicos con él. Lle dá nome a este árbore e xa se leva uns a Inglaterra. Pois xa 10 anos despois, esta planta xa se vendía por Europa adiante. Bueno, pois eso máis ou menos coincide coa idade que ten esta árbore, supuestamente. A idea que hai é que son 200 anos, pois máis ou menos coincide todo. Pero en estas cosas, frente al relato oficial, siempre hay una versión apócrifa. Moito máis espectacular que di que en realidade esta árbore foi traída polos mariñeiros galegos e portugueses hai uns 400 anos, máis ou menos, e iso viría a dicir que en realidade que Nueva Zelanda foi descuberta por nós. Hay incluso quien apunta que la calle donde se ubica hoy esta comisaría de policía, antiguo sanatorio mental y más atrás todavía en el tiempo fábrica de jabones, recibe su nombre no de la localidad pontevedresa, sino de este ave, el mielero tui, una ave endémica de sí, Nueva Zelanda. Esta posibilidade realmente de reformular a historia, que Nueva Zelanda non fora descuberta por mariñeiros holandeses, senón que fora descuberta por mariños galegos e portugueses, está despertando moita expectación mesmo ali en Nueva Zelanda. No es la única vez que se ha especulado sobre la posibilidad de que aires gallegos hubiesen llegado a este territorio antes de su descubrimiento oficial según los libros de historia. Muchos recordarán las incógnitas levantadas alrededor de unas construcciones usadas ancestralmente por los maoríes para refugiar sus cultivos y con parecidos evidentes a nuestros tradicionales hórreos. Y como la duda es la esencia de la ciencia, era cuestión de tiempo. No ano 2001, a través dun intercambio entre investigadores, chegou a Coruña un botánico neozelandés, Harris. Pareceulle unha descoberta increíble, valorou que esa árbore podía ter moitos máis anos dos que se pensaba, é dicir, pois eses 300, 400 anos, e correu a voz no seu país, que conduciu a que viñera outro botánico que se chama Cowie, e quixera vir aquí a facer test de análisis. O que pasa é que esa análise era bastante agresiva, se considerou dende o Concello da Coruña, tiñan que furar na árbore, taladrar para coller mostras do seu interior. E, por suposto, sempre que faz un burato, pois esporas de fungos, bacterias, virus, calquera cousa pode entrar por aí, e vamos, e naquele momento prohibiuse. E se lles denegou ese permiso. Y así el misterio de este imponente árbol, incluido por cierto en el catálogo de árboles en Lleiras de Galicia, espera todavía una respuesta. Sepan que metro significa madera y sideros hierro, por lo que su nombre no es casual. Constituye así un sólido refugio para su misterio. Una respuesta por la que no hay prisa, sabiendo que aguarda, seguro y protegido en su interior.
Pues nada, que hoy hemos conocido la intrahistoria del metro Sidero. La semana que viene, el próximo martes, más en ese Hay una historia detrás. Y todos los martes vamos a contar con la presencia de Javier Cudeiro, neurofisiólogo, director del Centro de Estimulación Cerebral de Galicia, en Ciernes. Ya, Javier, muy buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Qué es este Centro de Estimulación Cerebral de Galicia que diriges? Sí, esto es una iniciativa nueva que acaba de surgir como spin-off de la universidad, aunque ya llevamos tiempo trabajando, en donde vamos a dar servicio pues, a todos los pacientes de la comunidad gallega y todos los que puedan venir de fuera con las técnicas de estimulación no invasiva, técnicas que están resultando muy útiles en otros países, en Estados Unidos, por ejemplo, para tratamiento de enfermedades devastadoras, como puede ser la depresión resistente, en la que los fármacos no funcionan ya, y otras patologías, el dolor del trigémino, la rehabilitación de los accidentes cerebrovasculares. En fin, está en el Instituto Médico Arriaza y allí estamos trabajando con gran esperanza y con mucha ilusión. Javier, nos vas a dedicar un ratito cada martes a VTelevisión para intentar leer nuestro cerebro, tarea que se presenta harto complicada teniendo en cuenta que es un órgano del que desconocemos muchísimo todavía. Desconocemos mucho y eso es bueno porque nos va a dar trabajo a muchos. Nos va a dar muchos titulares. Y muchos titulares, eso espero. Incluso hasta a lo mejor podemos desbancar al fútbol hablando de estas cosas. Ojalá algún día. Sí, es un órgano desconocido que nos va a dar mucho que hablar, pero del que ya sabemos muchas cosas y que ha habido un crecimiento exponencial. Si piensas en la época de Cajal, a principios del siglo XX, en donde lo que se sabía era realmente exiguo, lo que conocemos ahora es alucinantemente más, ha crecido mucho. Y entre otras cosas hemos aprendido a leer el lenguaje del cerebro. Hemos aprendido a interpretar las señales del cerebro y a utilizarlas con fines realmente muy interesantes, como espero que podamos hablar hoy. Por ejemplo, uno de esos fines, el campo de la biomedicina, en el que está habiendo grandes avances. ¿De qué manera puede ayudar la lectura de las señales que da nuestro cerebro a la hora de, no digo ya curar enfermedades, pero sí tratarlas mejor, que esos enfermos lleven una mejor calidad de vida? Ponnos algún ejemplo. Sí, te puedo poner varios y vamos a centrarnos en 2 o 3 muy interesantes. Cuando se habla de leer el lenguaje del cerebro, esto parece así como un poco extraño, ¿no? Bueno, el cerebro lo que ocurre es que está formado por millones de neuronas, de células nerviosas que se conectan entre sí y se pasan constantemente información y mensajes. El lenguaje de las neuronas, el lenguaje del cerebro es eléctrico, se comunican por impulsos eléctricos. Esto significa que si tenemos el instrumento apropiado, y lo tenemos, lo podemos colocar incluso desde fuera del cráneo, desde fuera del cuero cabelludo, y podemos leer todo ese mejunje de información eléctrica que se pasa a las neuronas. Esto es lo que se llama en realidad un electroencefalograma, que es una de las técnicas que se utilizan. Por supuesto, hay muchas más. Hay algunas en las que se puede ver cómo habla una neurona individualmente, un grupo de ellas o millones al mismo tiempo. ¿Para qué nos sirve esto? Pues nos sirve para varias cosas. Por ejemplo, tú imagínate, Dios no lo quiera, que de repente no eres capaz de mover ni tus piernas ni tus brazos. Es decir, puedes tener una tetraplegia. Un accidente desgraciado te ha dejado paralizada del cuello para abajo. Bueno, pues utilizando la lectura de tus procesos mentales, es decir, de tu actividad cerebral cuando tú piensas algo y debidamente conectada con un ordenador que la sepa interpretar, yo puedo decirte, Lucía, piensa que vas a mover un brazo artificial, un brazo robótico que está a tu lado para coger un vaso y poder beber. Esta actividad que se genera en el cerebro cuando tú lo piensas, yo la puedo entender a través de los dispositivos que nos permiten leer las señales del cerebro y se la puedo mandar a un ordenador, mover ese brazo robótico y tú, simplemente con tus pensamientos, acabarás consiguiendo moverlo. Acabarás bebiendo, acabarás eventualmente andando, acabarás haciendo cosas que hasta hace poco eran absolutamente impensables. Otro ejemplo más, las personas que tienen ataques epilépticos. Esto es una mala actividad del funcionamiento cerebral. Las neuronas que debían tener una actividad normal se vuelven mucho más excitables de lo que deberían estar. Esto puede ser lo que llamamos un foco epiléptico que acabará dándonos un ataque epiléptico, que más o menos la gente sabe lo que es. Ocurre que si somos capaces de leer con bastante precisión lo que está ocurriendo en el cerebro de ese paciente antes de que ocurra este foco epiléptico y diagnosticarlo a través de leer su cerebro, por muy esotérico que parezca, podremos poner el remedio en un momento determinado y decir, va a ocurrir esto, nos anticiparemos 1 segundo, 2 segundos, 1 minuto y podemos intervenir sobre esa persona, por ejemplo, que lleve implantado una jeringuilla que le suelte un producto a la sangre para que ese foco epiléptico quede controlado.
Te puedo poner más ejemplos. La gente que ha perdido la visión porque las células de su retina, que están en el interior del ojo, se han muerto. Se pueden implantar chips, auténticos chips del tamaño pues, de un garbancito o todavía más pequeño, para estimular directamente las células de la retina y mandar información al cerebro para que esa persona que no puede ver, a través de esa cosa artificial que nosotros estamos creando, pueda ver lo que antes no veía. Que en principio serán formas, serán sombras, pero de estar completamente ciego a poder distinguir el borde de una casa, una puerta o el marco de una ventana, hay un auténtico abismo. Desde luego, esos son, digamos, ejemplos de aplicaciones, entre comillas, buenas de la lectura de nuestro cerebro a través de todas esas técnicas, Javier, que hablas. Pero la gente también tiene cierto miedo o cierto recelo hacia otro tipo de aplicaciones. Por ejemplo, y sin ir más lejos, hoy leíamos, Stephen Hawking y otros 1000 expertos alertan sobre el peligro de los robots asesinos y se refieren en concreto a las aplicaciones de la inteligencia artificial sobre el armamento, es decir, armamento autónomo, que no dependa para nada del ser humano, que actúe con un 100% de autonomía y sus posibles efectos perversos. Ya, claro, efectivamente, uno puede generar conocimiento. El conocimiento en sí mismo no es bueno ni malo, simplemente es conocimiento. Otra cosa es cómo se utilice. Marvin Minsky, que es uno de los ingenieros más conocidos y un revolucionario de la ciencia del MIT, del Instituto Tecnológico de Massachusetts, ya dijo en su momento, hablando de la inteligencia artificial, que podemos utilizar el cerebro humano como modelo para hacer algo realmente extraordinario, crear ordenadores que puedan imitar ese cerebro e incluso superarlo. La idea puede ser fantástica. Podemos tener unos cerebros artificiales que puedan ayudarnos en nuestras tareas, puedan suplir incluso aquello que no podemos hacer, porque no podemos trabajar día y noche continuamente. La idea es fantástica. Evidentemente tiene un plan B o tiene un Dr. Jekyll y Mr. Hyde, un lado oscuro. Eso se puede utilizar con todos los aspectos perversos que te puedas imaginar. Es la forma en que utilizamos las cosas, no las cosas en sí mismo, y esto es un ejemplo como otro cualquiera, claro. Claro que también en la industria armamentística y en el apartado militar hay otro tipo de aplicaciones que decíamos, Javier, basadas en la lectura de las órdenes que da nuestro cerebro y que simplemente a través solo de la mirada, de la dirección en la que se mueven nuestros ojos, también aplicada al ámbito militar. Sí. Yo conocí hace mucho tiempo a una persona que es un buen colega, es un gran investigador americano, se llama Richard Anderson. Este hombre trabaja en Caltech, en California, y es uno de los investigadores americanos que tiene mayor presupuesto para investigar. De hecho, cuando se habla en Estados Unidos de cuánto dinero te han dado, o se hablaba de un proyecto de investigación, se medía en términos Andersen. Te han dado medio Andersen, un cuarto de Andersen, porque él estaba muy bien financiado. Bueno, pues una de sus mayores fuentes de financiación es el ejército americano, porque él está trabajando en entender qué procesos son los que controlan el movimiento de la mirada cuando tú focalizas un objeto y cómo diriges la cabeza hacia ese objeto, algo que hacemos todos los días con mucha facilidad. Pero es que esto puede ser utilizado para dirigir cualquier otro objeto, no solo nuestra cabeza, simplemente pensándolo. Piensa en unos pilotos de un avión de caza que dirigen su armamento a un determinado blanco. Simplemente pensándolo, allí van a dirigirlo, porque no hay nada más preciso que la visión del piloto en ese momento hacia un blanco determinado si se le pone cerca, y simplemente con pensar que quieren disparar lo pueden hacer. Una vez más, las cosas no son buenas ni malas, son extraordinariamente potentes desde el punto de vista tecnológico, depende de que se puedan utilizar. El uso que hagamos de ellas. De todas maneras, los procesos militares han hecho que progresemos mucho también en la ciencia. Piensa que Internet, por ejemplo, la web, claro, nació es una aplicación, es decir, es cómo se utilizan las cosas, ¿de acuerdo? Claro. Oye, Javier, y más allá de lo que vemos en las películas de ciencia ficción, ¿existe el riesgo potencial de que esos robots creados por el ser humano a nuestra imagen y semejanza lleguen a superarnos, puedan darnos ellos órdenes a nosotros en el orden inverso a lo que entendemos como natural, que se vuelvan contra nosotros algún día? Bueno, si sigues las 3 leyes de Isaac Asimov de Yo Robot, es imposible, porque va contra la naturaleza del robot. No, en principio está muy lejos que podamos crear, pero muy lejos que podamos crear un robot simplemente que se equipare a la millonésima parte de nuestro cerebro. Quizás sea una exageración, evidentemente todo será posible en el futuro, pero hacer ciencia ficción de esa manera no creo que sea muy constructivo. Yo quiero verlo desde el punto de vista positivo. Eso nos va a utilizar para ser mejores, eso nos va a servir para
crecer, para diseñar mejores programas de investigación y para finalmente ayudar a los semejantes. Un robot puede servir para eso, volvemos al caso del tetrapléjico, es un brazo robótico o un robot más completo, no con un brazo sino con dos. Esta es la parte que me interesa, es la parte de la ingeniería biomédica, la bioingeniería, que por otra parte yo creo que es una de las ciencias ahora mismo que más futuro tiene, porque va de la mano del componente biomédico de la medicina y utiliza la información y el potencial extraordinario de la ingeniería. Eso es una buena apuesta de futuro, yo creo. ¿Y Galicia qué lugar ocupa en esa investigación biomédica, Javier? Hablando de inversión en ciencia, ¿qué porcentaje dirías que supone la que se hace sobre el cerebro, sobre la actividad cerebral? Bueno, no mucha, pero muy buena, vamos a decirlo así. Galicia, en todos los ámbitos de la investigación, los parámetros de investigación, los indicadores nos dicen que estamos por detrás de la media nacional y ya no lo quiero comparar con el resto de Europa. Bueno, es un problema estructural que tenemos. Yo no sé si nuestros gobernantes son conscientes de ese problema estructural y que es un problema que, de ser solucionado, nos pondría en el camino para seguir hacia adelante, sin duda alguna. No sé, de cosas tan fáciles de entender, simplemente fijándose en lo que ha ocurrido en los países de nuestro entorno, nos podían dar una pista y podríamos aprender. Bien, al margen de esto, Galicia, la investigación que se hace sobre el cerebro quizás no sea demasiada, pero sí es de buena calidad. Se hace investigación en Coruña, se hace investigación en el resto de las universidades de la autonomía, pero nunca es suficiente, porque tampoco es suficiente la financiación. Se podría hacer mucho más. En su momento se barajó la posibilidad de crear un gran instituto, estoy hablando de años atrás, ¿no? Un gran instituto de neurociencia que aglutinara la propia neurociencia gallega, como se ha hecho en otras partes de España. Fíjate, en el País Vasco que bien lo han hecho, incluso en Cataluña. Bueno, no se ha hecho aquí, tenemos que seguir trabajando por separado, pero yo creo que sí hacemos una buena neurociencia. Javier, además buena neurociencia y buenos profesionales. No es solo que se haga, digamos, no tenga su reflejo en ese porcentaje de presupuesto destinado, porque los profesionales que hay también son de Galicia, no solo de fuera. No, claro. No tenemos que importarlos, digamos. No, todo el contrario, a nosotros son los que nos importan. Mira, uno cuando tiene la suerte, y digo que es una auténtica suerte, de haber podido emigrar para hacer ciencia fuera, se da cuenta que el científico español y el científico gallego también, por supuesto, están muy bien valorados. Y eso es porque hacemos las cosas bien, porque tenemos tesón, tenemos imaginación, estamos acostumbrados a desenvolvernos en un mundo más bien precario en cuanto a dineros disponibles, y entonces lo suplimos con imaginación y ganas de trabajar. Somos buenos científicos, en realidad. Y bueno, y en Galicia estos buenos científicos lo que hay que hacer es que aquí encuentren acomodo, que aquí se puedan establecer y que aquí puedan crecer. Bueno, este es un mensaje para los que nos gobiernan. Yo no puedo hacer más. Javier, pues te esperamos la próxima semana para que nos sigas acercando aspectos relacionados con la ciencia, para darle la importancia que se merece desde aquí, desde el plató de V Televisión, y para hacerla divertida, porque la ciencia en absoluto, y escuchándote queda claro, tiene por qué ser aburrida, ni mucho menos. Nada. Tendríamos que haber hablado de los ciborhumanos, que ya hay unos cuantos por la calle, como un catalán. La próxima vez hablamos de eso también. El próximo día, el próximo martes te esperamos por aquí. Muy Javier, bien. muchas gracias. Gracias. Nos marchamos. Mañana volvemos con más información a partir de las 9:05. Hasta entonces.